Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión que corresponde al paso 4 de nuestro tema de estudio actual, que es leer y comentar textos argumentativos. Muy bien, sean todos bienvenidos, preparen sus cuadernos para tomar nota de lo más importante, porque va a haber cosas clave que debes tener registradas y te sugiero que tengas las mismas a la mano para que más adelante podamos utilizarlas en las clases tanto de Zoom como en los trabajos que se te van a ir asignando durante esta semana. Bien, vamos a proceder. Lo que nos toca el día de hoy es el paso número 4. En esta sesión vamos a ver dos temas muy importantes para desarrollar el contenido del texto argumentativo que vas a realizar. La primera parte corresponde a los datos, hechos y opiniones. Vamos a ver por definición qué son cada uno de estos conceptos, ejemplos y cómo los podemos utilizar para desarrollar un argumento. En un segundo punto vamos a trabajar con los nexos para introducir argumentos. Es decir, ya que tienes un argumento elaborado, sustentado con datos, hechos u opiniones de cualquier tipo de los que hemos visto, argumento de autoridad, argumento por analogía o por causalidad, vamos a ver la mejor manera de usar un nexo para introducir una idea de ese tipo. Muy bien, vamos a la primera parte, la definición de datos. Tú sabes que los datos, entre datos, hechos y opiniones se genera un mundo de información. Entonces, por concepto, la definición de la palabra datos dice que proviene del latín datum, que significa lo que se da en términos de nuestro texto. Vamos a decir que es la información que a partir del texto se brinda al lector o a nuestro interlocutor. Es la información concreta sobre hechos, elementos, etcétera, que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Conocer, o sea, el dato, digamos que son las piezas de un rompecabezas para conocer la totalidad de un tema o de una tesis, ¿no? En este caso. Los datos pueden sustentar de manera sólida a una tesis. Porque, por ejemplo, si habláramos de que el crecimiento demográfico de la población a nivel mundial va en relación directa al incremento de la contaminación en el mundo, necesitaríamos una gráfica, ver una gráfica, los números, que, por ejemplo, en los últimos 10 años la población se incrementó a tantos millones de habitantes. Mientras que por su lado la contaminación se incrementó en un tanto por ciento, lo cual nos equipararía y nos daría una relación de semejanza con esa tesis. Ahora, el siguiente punto aquí es el concepto de hechos. Los hechos, dice aquí por definición, es el concepto de hecho, es un término derivado del latín factus y permite describir a aquello que ocurre. Las acciones, la obra o la cuestión a la cual se hace referencia, algo que ya ocurrió, ¿sale? El hecho, algo que ya ocurrió. En la siguiente parte de la presentación vamos a definir ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta para distinguir entre datos, hechos y opinión. Por eso no me adelanto y mejor vamos a la definición de opiniones. En este sentido dice del latín opinio, una opinión es un juicio que se forma sobre algo cuestionable. Recuerda que la tesis es un punto de vista que para un grupo de la población puede ser cuestionable, y es aquí lo rico de nuestro texto argumentativo. Comentábamos en la clase de Zoom la importancia de las opiniones. Las opiniones tienen una carga de subjetividad con respecto a los datos y los hechos. Los datos son números, estadísticas, gráficas.
Los hechos son cosas que verdaderamente pasaron. Y las opiniones son puntos de vista que se generan, que se pueden generar a partir de datos o hechos. Por eso, la unión de estos tres conceptos puede ayudarnos a generar un argumento muy sólido. Ahora, la opinión, seguimos leyendo, también es el concepto que se tiene respecto a algo o a alguien, ¿sale? Es decir, puedo tener una opinión sobre un dato o sobre un hecho. Si te das cuenta cómo se va hilando. Vamos a proceder. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para considerar que es un dato, es un hecho o es una opinión? En el dato, por ejemplo, dice aquí, hemos descubierto al asesino gracias a los datos proporcionados por un testigo. Proporcionó una serie de datos, por ejemplo, iba vestido de color rojo, pantalón de mezclilla y tenis color blanco y usaba gorra negra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir así. Y esos funcionan como datos, ¿sale? Entonces, mediante eso se realiza una investigación para llegar a una conclusión. En este caso fue atrapar a un asesino. Bien, en el caso de hechos, dice, bueno, por dar algunos ejemplos de uso de los hechos. Por ejemplo, 8 personas fueron detenidas a raíz del hecho delictivo en el banco. Es decir, a lo mejor se proporcionaron datos para ubicar a las personas, pero ¿por qué fueron detenidas estas personas? Por el hecho de haber cometido el asalto, ¿no? Yo quiero suponer un hecho delictivo en el banco, pues un asalto. Otro ejemplo, hubo un hecho, escúchalo, hubo un hecho que cambió la vida del famoso deportista. Hecho, veamos a la palabra hecho como un sinónimo de acontecimiento, algo que ya ocurrió y que en verdad se llevó a cabo, ¿sale? Y en el caso de opiniones, por ejemplo, en mi opinión, y a pesar de ciertas críticas, se trata de un gran pianista, ¿sale? Paula tiene una opinión poco favorable sobre mis amigos. Y la última, Manuel me dio su opinión acerca del problema y creo que tiene razón. El último concepto, volvemos a opiniones, veamos la carga subjetiva, que ya se involucran datos, hechos, con una opinión personal. Lo subjetivo, recuerda que está relacionado con lo que te provoca, las emociones que te provoca. Y por ejemplo, en el último ejemplo, Manuel me dio su opinión acerca del problema y ¿qué crees? Se ve directamente mezclada con la emoción, con que provoca algo con esta persona con la que está platicando y dice, creo que tiene razón. Por eso, chicos, les mencionaba también en la clase de Zoom que es muy importante en nuestros textos argumentativos la carga subjetiva. Pero la carga subjetiva no va a valer por sí sola. Tiene que ir respaldada de datos verídicos extraídos de fuentes confiables. ¿Sale? Vamos más adelante. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Datos. En el sentido de datos, en el concepto de datos, tienes que tomar en cuenta que no tienen sentido por sí mismos. El dato se utiliza en la toma de decisiones o en la realización de cálculos a partir de un procesamiento y una correcta contextualización. Es decir, usar el dato en el contexto al que se refiere. No puedo usar un dato de demografía en una zona rural en comparación con, o aplicarlo en una zona urbana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son cuestiones, son contextos diferentes. Dice, se utiliza para la toma de decisiones o en la realización de toma de decisiones. Vimos un ejemplo aquí anteriormente. Hemos descubierto al asesino gracias a los datos aportados por el testigo. Entonces, aquí no tendrían por sentido por sí mismo el dato de que
de describir a una persona X. Entonces, hubo algo que detonó la necesidad de ir a capturar a esta persona. Entonces, los datos proporcionados se utilizaron para tomar esa decisión de detener a esa persona que cumplía con esas características. Por ejemplo, si tienes otro dato, ¿no? Por ejemplo, en las clases. ¿Sabes qué? Fulano en reunión con maestros, ¿sabes qué? Fulano en mi materia está a punto de reprobar. En mi materia también, y en 4 o 5 materias está a punto de reprobar. Son datos. Las calificaciones también son datos. Entonces, dice, usamos ese dato en la realización de cálculos, o sea, así como va que de los 10 trabajos ha entregado un trabajo, por ejemplo, estamos calculando a partir del proceso de intercambio de datos que va a reprobar esta persona. Entonces, también se utiliza ahí esos datos para la toma de decisiones. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle un examen de regularización, recuperación, para que él pueda recuperar su calificación y salvar el mes o el trimestre. Imagínate, ¿no? Los datos los estamos usando en gran parte del tiempo. Y obviamente bajo una correcta contextualización. En este ejemplo que te acabo de decir, sucede que es el contexto escolar. Vamos a ver qué tenemos que tomar en cuenta de acuerdo al concepto de hechos. Los hechos, dice aquí, son una observación que puede ser verificada y considerada como objetiva, al igual que los datos, ¿sale? Pueden ser considerados ambos como un elemento objetivo, en el que no tiene ninguna influencia la subjetividad. Una situación que por sus características posee relevancia social y merece ser difundida. Es decir, ocurrió algo a nivel social en la comunidad donde vives, por ejemplo, y por el peso, a lo mejor imagínate una noticia, por el peso de estos acontecimientos, la gente tiene que enterarse de qué es lo que está pasando. Entonces, son situaciones ocurridas, acontecidas en un tiempo y espacio reales, ¿sale? Finalmente, las opiniones. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de las opiniones? Suele asociarse a los juicios subjetivos, a diferencia, como te había comentado, de los datos y los hechos. No se tiene la confianza total sobre la verdad del conocimiento. Esto supone que la opinión admite la posibilidad de error, ya que no hay evidencia plena. Son juicios subjetivos. Aquí el peligro de argumentar bajo una opinión. Me preguntaban en la clase de Zoom, ¿cómo puedo saber si de la semana pasada, cómo puedo saber si un argumento de autoridad es verídico, es confiable? Entonces, aquí está un poquito más clara la respuesta. Lo comentamos ese día, pero observemos, no se tiene la confianza total sobre la verdad del conocimiento. Aunque sí se espera que el argumento de autoridad, por ejemplo, sea de una persona especializada con experticia en el área de estudio que se está haciendo referencia, puede haber la posibilidad de que se equivoque. Entonces, por eso, aunque el argumento de autoridad es uno de los argumentos más usados, puede tener un lado flaco si es que la investigación que se está tomando como argumento de autoridad no está completa o no fue bien realizada o no se ha aplicado bajo otras condiciones. Entonces, puede ser que el argumento falsee un poco, ¿no? Entonces, pero de todos modos, las opiniones, aunque admiten, como dice aquí, la posibilidad de un error, puesto que no hay una evidencia total, siguen siendo la base de un pilar importante, es correcto así, un pilar importante de los textos argumentativos, las opiniones como tal. Bien, ahora,
ya que tenemos abordada esta parte de la sesión de los datos, hechos y opiniones, veamos ahora cuál es la función o de qué nos sirve utilizar nexos correctamente para introducir argumentos. Vamos a la definición de nexos. Dice que los nexos son conectores que unen y dan organización a un texto, le dan sentido a la información. Vamos a ver que existen varios de acuerdo con su función. Entonces, tenemos que tener en claro que los nexos, son palabras o frases pequeñas que unen a ideas, a datos. Imagínate un dato, ¿cómo lo vas a unir con una opinión? Necesitamos un nexo. Entonces, y no cualquier nexo, un nexo que vaya de acuerdo a la función que le queremos dar al argumento. Entonces, cuando ya lo tenemos bien establecido e identificado el nexo, ahorita te voy a dar una serie de ejemplos de cada uno, lo usamos y el texto, el argumento como tal, cobra sentido. Veamos a continuación cuáles son los más comunes en los textos argumentativos. Vamos a ver primeramente a los nexos organizadores. En principio, en primer lugar, en síntesis, en suma, para concluir, en resumen, etc. Esos son ejemplos de nexos organizadores. ¿Para qué me sirven los nexos organizadores? Ojo, me sirven para ordenar las ideas, ¿sale? Para ordenar, esto va primero, esto va después, en conclusión, en resumen, ¿sale? Vamos a ver el ejemplo. Dice, en primer lugar, les corresponde de manera exclusiva la educación y concientización de todos los ciudadanos que habitan el territorio de esta nación. En segundo lugar, deben utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las rutas y calles y sancionar a los responsables de manera severa y con las penas correspondientes. Son ejemplos, sí, pero estamos usando el nexo en primer lugar, que tenemos por aquí arriba, y el nexo en segundo lugar, que tenemos en la parte del medio de nuestro párrafo, de este ejemplo. Todo esto, estos dos ejemplos que tenemos aquí, son derivados, obviamente, quiero que lo entiendan así, de una investigación y de la correcta adecuación y contextualización del nexo y de los datos que se están exponiendo en el argumento. Vuelvo a leer el primero. En primer lugar, les corresponde de manera exclusiva la educación y concientización de todos los ciudadanos que habitan el territorio de esta nación. Pudiera ser un juicio, una opinión, que está emitiéndose a través de un estudio de datos o hechos concretos. En el segundo, dice, en segundo lugar, deben utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las rutas y calles y sancionar a los responsables de manera severa y con las penas correspondientes. En el caso de detectar los delitos producidos en las rutas, esto me está hablando de hechos, de situaciones que ya acontecieron en un lugar y tiempo. Entonces, estoy utilizando el nexo de organizador en segundo lugar para generar este argumento. ¿Qué se debe hacer? ¿Sale? Que pudiera ser una mezcla de un hecho con el uso de este nexo para mezclarlo con una opinión. ¿Sale? Vamos a la siguiente parte. El segundo tipo de nexos que vamos a encontrar por aquí son los nexos causales. Los nexos causales explican la causa de lo que sucede. ¿Sale? Los nexos causales que puedes usar es ¿por qué? Junto, porque si no separado vamos a hacer una pregunta, no estamos preguntando, estamos haciendo una explicación, por lo que la palabra porque va junta y no lleva acento, ya que debido a causa de, puesto que. Ejemplo, veamos aquí, dice, las redes sociales
contribuyeron a la solución del problema porque se sumaron a la campaña de difusión. Analizando este ejemplo, tenemos que en el ejemplo de efecto o consecuencia producida por una determinada causa es que las redes sociales que tenemos por aquí, las redes sociales, contribuyeron a solucionar el problema. Es la primera parte, ¿sale? Y la causa de que hayan contribuido a solucionar un problema fue que se sumaron a la campaña de difusión. ¿Cuál fue la conclusión? La solución del problema. La causa fue sumarse a la campaña de difusión. Bien, avanzamos. Ve tomando nota, por favor. Te recuerdo que es importante que lo vayas haciendo, ya que necesitas interactuar en la clase de Zoom, ¿sale? Con estos datos que estamos obteniendo a través de esta presentación. Bien, el siguiente tipo de nexos, los nexos consecutivos, la consecuencia de algo. Indican la consecuencia por una determinada causa. A lo mejor se te hacen un poquito parecidos al anterior. Vamos a ver qué ejemplo podemos ver en los consecutivos, qué tipos de nexos podemos ver en los consecutivos. Por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues, etcétera. Dice así. El ejemplo que tenemos aquí es, el tema no fue tratado en la última reunión del año. Y usamos el nexo. Por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. ¿Sale? Entonces, la causa es que el tema no se habló en la última reunión del año. La consecuencia es no habrá aumento en el valor de la inscripción. ¿Sale? Imagínate una reunión, la primera reunión de un colegio en el año, en un ciclo escolar, y sale a colación el tema de incrementar el costo de la inscripción o de las cuotas escolares en un colegio particular, y ¿sabes qué? No lo podemos hacer porque tuvimos que haberlo avisado a la comunidad escolar desde la última reunión del año pasado. Entonces, es que llega este ejemplo. El tema no fue tratado en la última reunión del año, usamos el nexo. Por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. Bien. Hasta aquí con los nexos consecutivos. Y el último tipo de nexo, de los más comunes que vamos a encontrar en un texto argumentativo, son los nexos adversativos. Nexo adversativo, aunque parezca trabalenguas, es un tipo de nexo y me indica aquí, la definición es que señalan una oposición, un impedimento a la idea previamente planteada. Los nexos adversativos son, pero, sin embargo, no obstante, entre otros. El ejemplo que vamos a ver aquí a continuación es el siguiente y dice así. Los nuevos montos de las multas son muy elevados. ¿Dónde está el nexo? Lo colocamos de esta parte, en esta parte. Sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. Lo vuelvo a leer. Los nuevos montos de las multas son muy elevados. Sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. Si me regreso a la definición de nexos adversativos, me dicen que señalan una oposición, un impedimento a la idea anterior. ¿Cuál fue el impedimento aquí de la idea? El impedimento tuvo que haber sido los nuevos montos de las multas elevados. La oposición tuvo que haber sido los nuevos montos de las multas elevados, pero el impedimento no se logró. Sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. O sea, para esta situación, por ejemplo, de viajar sin el cinturón de seguridad, hablando de vialidad, ¿no?
no viajar con el cinturón de vialidad, antes costaba 400 pesos la multa, ahora cuesta 800 pesos. Pero ¿qué crees? No fue suficiente, no se logró el impedimento ante esa oposición, sino que, por el contrario, no se disminuyeron las infracciones. La gente sigue viajando sin el uso de cinturón. Y hasta aquí, bueno, les reitero que esto es muy importante que vayan tomando nota, que vean el video antes de la sesión de Zoom para que podamos aclarar las dudas y cualquier situación que se haya derivado de esta clase vía YouTube. Por el momento, pues es todo, y como ya es costumbre, viene la frase final, pero esta vez no encontré ninguna frase de un famoso así que me llamara mucho la atención para podértela compartir, pero tú sabes que siempre el ingenio mexicano está por encima de, yo creo que el ingenio de todos los países, y me encontré con esta frase que dice así: a falta de amor, unos tacos al pastor. Me despido de ustedes, nos vemos en la sesión de Zoom y que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Hasta pronto, chicos.